Gracias Jimena, gracias Pablo, gracias a todos los organizadores, gracias a los músicos que generaron una vibración diferente, ¿no? Como para que arranquemos a, como decían los chicos en la introducción recién, compartir e investigar juntos. Yo les quería compartir justamente lo que empecé a pensar, a meditar cuando supe del Congreso y supe el título del Congreso. El Congreso se llama, como recién dijeron, Primer Congreso de Astrología y Sanación. Y estos dos elementos forman parte fundamental de quién soy, básicamente. Entonces me pareció algo muy convocante poder pensar justamente qué quiere decir la relación entre astrología y sanación, si hay realmente una relación entre astrología y sanación. Les digo que estos son dos elementos básicamente de lo que soy, porque la astrología para mí es algo que existe desde que nací. Mi abuela era investigadora de astrología, vamos a decir mejor que astróloga. Mi papá es investigador de astrología y es también una persona que se dedica a investigar y enseñar. Y yo soy la tercera generación que aprendí entonces a hablar castellano, italiano también y astrológico al mismo tiempo. Las conversaciones en mi casa eran en ese lenguaje. Y luego cuando llegó el momento de trabajar y dedicarse a algo en el mundo adulto y había que elegir una profesión, decidí estudiar psicología, decidí ser psicóloga, ser terapeuta, y en este sentido me interesé en sanar, en curar los padecimientos mentales, los padecimientos psíquicos de las personas. Entonces, la sensación era que tenía que meditar en estas dos líneas fundamentales de mi vida, y me surgió en esa meditación la pregunta de si la astrología tiene en sí misma un potencial sanador, si la astrología puede sanar al ser humano de por sí. Y les voy a adelantar ya la respuesta y después les voy a contar cómo llegué a esa conclusión. Y la respuesta es que sí, que la astrología tiene un potencial sanador y que ese potencial radica en que la astrología puede, el lenguaje astrológico, el sistema simbólico que es la astrología, el conocimiento que los seres humanos fuimos desarrollando acerca de la relación entre justamente los seres humanos y el sistema solar, puede ser un reconfigurador de nuestra percepción. El meterse en el mundo de la astrología, el investigar astrología, nos puede permitir reconfigurar, cambiar nuestra percepción. Y cuando digo percepción, digo nuestra sensibilidad. Yo creo que existe en el centro, en el núcleo de la astrología, un potencial de cambiar nuestra manera de sentir y hacernos sentir entonces de una manera más sana, más saludable. Y ahí enganchamos astrología y sanación. ¿Por qué digo más sana y más saludable? Porque profundamente estar sano es estar en orden. ¿Sí? Este es un concepto que es muy antiguo, que ya Hipócrates en Grecia, el padre de la medicina, lo planteaba de esta manera. Un organismo sano es un organismo que está en orden. Un sistema sano es un sistema en el cual cada uno de sus elementos ocupa el lugar que le corresponde. Soy Sol en Virgo, de paso, o no de paso, ¿de qué voy a hablar si no es de esto? Habla el Sol en Virgo simplemente. Y entonces desde esta
desde esta idea de salud como orden y que estar en un estado de salud es estar en un estado de orden, me parece que justamente el lenguaje astrológico nos lleva hacia eso. Si nosotros investigamos y profundizamos en astrología, lo que descubrimos, lo que la astrología nos revela, es algo que está mucho más allá de la astrología en sí misma. Y es el orden del universo del cual formamos parte. Nos revela que existe una relación intrínseca entre el ser humano y el sistema solar, básicamente porque el ser humano forma parte del sistema solar. Somos organismos terrestres y la Tierra es parte del sistema solar, con lo cual la vibración que es, podríamos decir, como una música, como la que recién estábamos escuchando, la vibración, la música del sistema solar, está en nosotros, en cada uno de nosotros. Somos encarnaciones de esa música, somos la encarnación de un instante del movimiento del cielo, un instante del recorrido ordenado, prolijo, rítmico y cíclico de los planetas alrededor de la eclíptica. Y esa vibración está en nosotros, y entonces ese orden está en nosotros, y básicamente nosotros somos ese orden. Fíjense, la carta natal, lo que llamamos carta natal, es una representación en 2 dimensiones de el código matemático vibratorio que está organizado en el sistema solar al momento de nuestro nacimiento, ¿no? Con lo cual a mí me parece muy importante que subrayemos esta sensación. Si se fijan, puede empezar a ser una sensación y no solamente una idea. Pero lo que quería compartir con ustedes y transmitirles es que justamente nuestro trabajo está en que esto pueda ser cada vez más una sensación. Porque si fuera una sensación, sentiríamos el orden. Si sintiéramos el orden, estaríamos más sanos, sentiríamos saludablemente. Ahora, nosotros sabemos que no sentimos el orden, ¿no es cierto? No lo llegamos a percibir. Nuestro cuerpo, en su movimiento habitual de cada día, en nuestra vida cotidiana, no está conectado con que somos parte de una trama donde circula información vibratoria. Estamos condicionados a percibir de una manera distinta. Nosotros, si se fijan, ¿cómo nos percibimos? Como entidades separadas de otras entidades. Nos percibimos, somos en nuestra autopercepción individualidades, ¿sí? Sistemas que están autocentrados, sistemas que sienten desde un centro, ¿sí? Y desde ahí perciben lo que llamamos entorno, percibimos el universo que nos rodea. En realidad uno podría pensar, no nos rodea, formamos parte. Pero de nuestra percepción, si se fijan, si hacen el ejercicio ahora de cómo están mirando, de cómo están escuchando, la sensación es que hay un centro y en el entorno hay personas, sillas, objetos, ¿se ve? Esta es una manera de percibir. Voy a cambiar de... Yo mientras tanto empecé a hablar y nunca cambié. Ese es un cuadrito de cómo va a ser la charla en general. Entonces lo que les quería decir es que nuestra manera de percibir entra en lo que yo voy a llamar, por eso ahí me acordé del cuadrito, lógica sujeto-objeto. Esto que decía, nos percibimos como individuos separados de lo que nos rodea, es que nos sentimos sujetos rodeados por objetos. Y esto es una percepción separativa de la realidad, que es muy diferente a la percepción que nos propone el lenguaje astrológico, que es una percepción de vínculo, ¿sí? El vínculo, en principio, de cada uno de nosotros con el sistema solar
y de nosotros, entre nosotros, y con todo el resto del sistema, la Tierra, las otras especies. ¿Se ve? Esta percepción está velada porque esta idea de sujeto-objeto, esta manera de sentir, está muy profundamente arraigada en nosotros. Estamos condicionados a percibir así. Y lo podemos pensar como un fenómeno de alguna manera evolutivo, en la evolución del mono hacia el hombre. ¿Qué fuimos descubriendo estos organismos? Descubrimos que aquello que nos empezábamos a poder representar en el cerebro, ¿no? Aquello que podemos imaginar con nuestras manos, lo podemos construir, que podemos tomar cualquier objeto y modificarlo, o que incluso podemos construir un objeto de la nada, desde esta imaginación que tenemos, con la capacidad manual, se produce una sintonización entre el cerebro y la mano y descubrimos el prodigio de, wow, podemos hacer cosas, podemos hacer objetos, podemos crear la realidad. Imagínense, hace millones de años, cuando esto empezó a suceder, la fascinación de la sensación, el placer de poder crear con mis manos algo que no existía, poder manipular los objetos. Esto es un prodigio evolutivo, claramente, pero lo que yo quería compartir con ustedes y que reflexionemos juntos es que esto termina condicionando nuestra percepción completamente, nos lleva a tener la ilusión de que somos capaces de modelar la realidad a nuestro gusto, de que somos capaces de controlar a los objetos que nos rodean. Sí, eventualmente vamos a tener algunos objetos que nos gusten y vamos a poder hacer alguna estrategia para conseguirlos, y objetos que vamos a rechazar o que nos den miedo y tendremos que inventar alguna estrategia para evitarlos. Si pueden sentir esta manera de funcionar, es una manera de funcionar humana, es una dimensión en la que funcionamos que le voy a llamar, le venimos llamando en realidad en Casa 11, la investigación que hacemos juntos, mente tecnológica, ¿sí? Es un tipo de mente orientada a modificar la realidad, muy diferente a un tipo de mente o a un tipo de cuerpo, a un tipo de sensibilidad que se queda azorado, impactado y se deja penetrar por esa realidad que desconoce, ¿sí? Imagínense si pudiera penetrar profundamente en nosotros, en el cuerpo, en nuestra panza, en todas nuestras células, en nuestro corazón, la percepción astrológica, o mejor dicho, la percepción a la cual la astrología nos deja expuestos, esta que les decía antes. Si pudiéramos sentir así, estaríamos sanos. Pero, ¿cómo sentimos? Sentimos con esta mente tecnológica, sentimos con esta lógica sujeto-objeto. Y entonces, lamentablemente, según mi experiencia, la astrología también se convierte para nosotros en un objeto. Este lenguaje, que es un profundo misterio, en realidad, desde nuestra percepción condicionada, para nosotros es un objeto, es algo, y más aún, es algo que nos sirve y que utilizamos para el beneficio del sujeto que somos. ¿Se ve? Cuando digo sujeto, piénsenlo también como yo, ego, narcisismo, ¿sí? Una identidad fija, alguien quien cree ser algo muy definido y que entonces va a buscar cómo satisfacer sus deseos y cómo evitar lo que no quiere experimentar. Ahí en el cuadrito se los pongo, esa raya no sé por qué está ahí, no debería. Les pongo los conceptos, no son conceptos, las
las ideas de miedo, deseo y control. ¿Sí? En nosotros, desde esta percepción separativa sujeto-objeto, lo que prima es el deseo de conseguir el objeto, el miedo de no conseguirlo, y entonces esta ilusión de que puedo controlar la realidad. De la sensación que yo tengo entonces es que la manera actual, la manera histórica, la manera en la que los seres humanos hemos ido comprendiendo el lenguaje astrológico es desde esta percepción. Nos apropiamos de ese lenguaje y lo queremos usar en nuestro beneficio. Históricamente, si quieren, podemos repasar cómo ha ido evolucionando el conocimiento astrológico, ¿no? La astrología no es una sola, sino que, obvio, tal vez es una sola, pero va teniendo fases diferentes en su desarrollo y en su complejización y en su evolución, congruentes con la misma evolución del ser humano, del conocimiento y de la riqueza que vamos adquiriendo en general, ¿no? Y vamos comprendiendo más profundamente cada vez a la astrología. Entonces, en un principio, la astrología se nos planteaba en el paradigma que hoy en día llamamos clásico, o que lo podemos pensar como la vertiente que se dedica más al ámbito predictivo, que en términos de Rudyard sería la astrología orientada a los hechos, ¿sí? Es un tipo de investigación de la astrología que, más que una investigación, es un uso del lenguaje para predecir hechos que van a suceder, para tratar de saber lo que me va a pasar, para, en todo caso, en el mejor de los casos, conocer cuál sería el mejor momento para emprender tal o cual actividad o situación. Y si se fijan, esta obsesión por conocer el futuro, querer saber qué va a pasar, sí o sí está ligada a un miedo muy grande, ¿no es cierto? Nos da miedo el futuro, nos da miedo nuestro destino, nos da miedo lo que nos puede pasar. Y entonces inevitablemente aparecen las ansias de controlarlo. Cuando, fíjense, esta modalidad, este paradigma astrológico no estaría dentro de lo que hoy en día conversamos en el Congreso en términos de astrología y sanación, ¿no? No hay un interés de sanar, no hay en esta vertiente un interés de sanar, justamente porque hay una orientación hacia afuera, no hacia la persona, que en todo caso tiene una problemática, una enfermedad, un desorden concretamente, ¿sí? Entonces, la evolución de este conocimiento continúa en lo que hoy en día podemos llamar astrología psicológica, ¿no? Estoy hablando dentro de lo que es Occidente, los paradigmas más generales. La astrología psicológica me parece que es algo de lo que necesitamos ponernos a conversar un ratito, porque es lo que, por lo menos desde mi experiencia como psicóloga, y teniendo en cuenta la mayoría de las ponencias, la ponencia de Enzo antes, que es psicólogo clínico y constelador familiar, ¿no? Siguiendo un poco los que estamos conversando acá, muchos seguramente trabajamos, investigamos desde ese paradigma, desde una astrología que empieza a investigar patrones de comportamiento, va descubriendo que, así como en el paradigma clásico, un patrón simbólico, astrológico, es coherente, es sincrónico a un hecho, ¿no? Pasa Marte por Aries y suceden cosas, choques, por ejemplo. En el paradigma de la astrología psicológica,
lo que nos encontramos es una investigación de estos patrones simbólicos del lenguaje astrológico se corresponden con modos de funcionamiento humano, mecanismos de defensa, conductas, algunos patrones repetitivos de cosas que hacemos. Acá aparece toda la conceptualización junguiana de arquetipo, ¿no? Podemos empezar a asociar los arquetipos que están en el inconsciente con estos patrones que aparecen en la carta natal. Y entonces en este desarrollo se fue generando este uso de la carta natal como herramienta de diagnóstico, si se quiere. A partir de la carta natal, yo ahorro mucho tiempo en saber cuáles van a ser los temas básicos que una persona que, por ejemplo, viene a una consulta y que necesita sanar, va a consultar. Entonces, ¿qué quiero decir acá? La astrología cumple esta función de diagnosticar, de ahorrar tiempo. Muestra esta correspondencia. ¿Pero qué más? Las personas de todas maneras, por nuestros dolores, sufrimientos y marcas psíquicas a lo largo de la vida, o diferentes motivos que podamos encontrar, siguen sufriendo, siguen teniendo estos mecanismos no saludables, siguen en este estado de desorden. Con que nosotros hagamos una lectura de la carta natal no va a alcanzar. Se van a necesitar de todas maneras entonces dispositivos y técnicas terapéuticas. Con lo cual, lo que empieza a pasar ahí, a mi modo de ver, es que la astrología se reduce a un auxiliar de lo terapéutico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quien consulta, y no solo quien consulta, uno siendo terapeuta también va y consulta a otros terapeutas, ¿no? Entonces, todos nosotros que consultamos, que necesitamos hacer un proceso de autoconocimiento, que deseamos conocernos mejor, comprender mejor cómo funcionamos, que deseamos sanar ciertas heridas y ciertas maneras de funcionar, lo vamos a hacer desde también esta lógica sujeto-objeto. Nosotros vamos a querer mejorarnos. Nosotros vamos a querer sanarnos de acuerdo a un modelo de cómo queremos estar. ¿Sí? Viene la consulta, yo quiero ser feliz, yo me quiero sentir bien, lo cual es absolutamente válido, por supuesto, pero lo que quiero que vean es que este es el modelo terapéutico, este es el modelo de la psicoterapia y de cualquier otra terapia, constelaciones familiares, terapias energéticas, corporales, ¿sí? Pero es un modelo de mejoramiento personal. Quiero ir a estar mejor, yo, me quiero ir a autoconocer. Y eso está muy bien, pero a mí me parece que si la astrología queda simplemente asociada a esta función, la estamos reduciendo mucho, porque estos procesos terapéuticos son en esta dirección de la lógica sujeto-objeto, de la lógica en que hay alguien que quiere sentirse mejor, que quiere sanar, pero que no se está preguntando profundamente acerca de quién es en términos de una entidad vibratoria que es una encarnación del sistema solar. ¿Se ve? No queremos, porque no podemos abrirnos a descubrir espontáneamente lo que somos según ese código que se va a ir desplegando a lo largo de la vida. Decimos, vamos al astrólogo a consultar, pero yo ya sé lo que quiero que me diga el astrólogo. Yo ya sé lo que
quiero que me diga el terapeuta, además quiero que me diga cómo tengo que hacer para mejorar ciertas cosas, ¿no? ¿Qué hago? Pregunta. Hay una toma de conciencia siempre en una lectura de una carta natal, ¿sí? Esto sucede. Pero vieron que los consultantes dicen, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo modifico? Y ahí está actuando la mente tecnológica. No hay un quedarse abierto al descubrimiento de cómo funciono, ¿sí? Y esto es responsabilidad de nosotros como comunidad de investigadores en astrología. A mí me parece que necesitamos poder darle a la astrología el estatuto, un estatuto que le corresponde, que no es un mero auxiliar de los procesos psicoterapéuticos muy válidos, muy necesarios, pero dentro de la lógica del mejoramiento de la persona. La astrología es mucho más que eso. Es casi como si pidiéramos permiso los que hacemos astrología a los terapeutas para colaborar, ¿no? Esto me parece que tiene que ver con la historia que estamos diciendo. Desde la primera fase de astrología predictiva, al pasar a la astrología psicológica, que es posterior a que justamente se descubre la psicología, se desarrolla la psicología, lo que sucede es que los psicólogos empiezan a investigar en astrología, empiezan a querer saber de qué se trata, pero son psicólogos de base, en principio, ¿no? Y entonces, ¿cómo piensan al sujeto? Lo piensan como un sujeto, no lo piensan como una entidad entramada con el sistema solar, no lo piensan como un código vibratorio que se está expresando en este plano, en el plano físico de la Tierra. Entonces, si se fijan, la astrología y la psicología no son congruentes en cuanto a la mirada de ser humano que proponen, en cuanto a la mirada de universo que proponen. Básicamente porque la psicología se encarga de sanar y entonces organiza dispositivos y técnicas. Y la astrología no es ni un dispositivo ni una técnica, es mucho más que eso. Entonces, yo lo que les quiero proponer es que vayamos masticando juntos un nuevo paradigma, le puse ahí en el cuadrito, un nuevo paradigma de astrología que sea superador de esta astrología psicológica que queda siempre escondida detrás de la psicología. Me parece que la visión del mundo que nos ofrece el lenguaje astrológico es más amplio que la visión del mundo psicológico. La visión del mundo psicológico es importante y es necesario, pero se reduce a la experiencia de la vida de la persona, a la experiencia de la vida del sujeto, desde que nace y se va desarrollando. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que no nace alguien que tiene una carta natal. Nosotros lo que sabemos es que lo que nace es el código vibratorio que queda representado por la carta natal. ¿Se ve? Lo que nace es un muy específico y singular entramado de cualidades vibratorias coherentes con un instante del movimiento del sistema solar que se irá desplegando en la vida terrestre, humana, con un orden matemático en el cual su despliegue va a ir siendo congruente con el despliegue de todo el resto de los códigos matemáticos con los que se vaya a cruzar para vivir. Es decir, todos nosotros somos códigos matemáticos vibratorios, todos nosotros somos cartas natales y todos nosotros somos el destino mutuo del otro.
este es otro punto central que no me quiero olvidar. La astrología psicológica y su desarrollo fue de a poquito, sin querer, velando la pregunta acerca del destino, fue velando la evidencia que sí aparece en la astrología predictiva de que el hecho de que me acontece no es azaroso. El hecho que me acontece está tejido con lo que soy. Si se fijan, lo que decíamos antes, encontrar mecanismos de defensa, arquetipos que constituyen al inconsciente y demás, es un autoconocimiento muy centrado en la persona que, como en términos de Rudyard, esta astrología, es orientada hacia la persona, deja de lado el hecho. Y me parece que nosotros tenemos que empezar a unir estas dos vertientes, porque lo que nosotros observamos es que los hechos que me suceden hacen a lo que soy. Soy lo que me sucede. Entonces, soy los vínculos que establezco. Soy con todos los otros con los que estoy tejido para que se despliegue mi código. Y digo mi porque el lenguaje se nos queda corto siempre. Estamos tratando de traducir un lenguaje simbólico absolutamente complejo que nos abre las puertas a un misterio que no podemos abarcar de ninguna manera con un lenguaje verbal muy simple. Y eso creo que también es parte de lo que nos condiciona a que haya ciertos niveles de la astrología que no podemos sentir. Entonces, si seguimos con lo que les estaba diciendo, la mirada astrológica es más amplia que la mirada psicológica, porque abarca a todo el sistema solar. Y entonces a mí me parece que la próxima fase, la tercera fase en estas fases que fui señalando, es ir más allá de esto que llamamos astrología psicológica y que la astrología se convierta en el contexto básico, en la cosmovisión general sobre la cual luego se puede montar cualquier psicología. ¿Se ve? Pasaríamos de la astrología psicológica a la psicología astrológica. Yo como psicóloga creo que el futuro de la psicología tiene que ser sentar sus bases en la astrología. Y siento que, como investigadora de astrología, el futuro de la astrología tiene que ser convertirse en una cosmovisión, en una mirada, en una manera de comprender al universo más generalizada. Así como hoy la psicología está generalizada y cualquiera de nosotros sabe, a nivel cultural existe la idea de inconsciente o de mecanismo de defensa, se me ocurre que algún día, en el despliegue natural de nuestra evolución, la astrología podría ser un lenguaje que esté instalado de esta manera así de corriente, de que se pueda sentir que es una base perceptiva, una base de sensibilidad, una manera de sentir sobre la cual después vamos a utilizar todos los mecanismos, dispositivos y técnicas terapéuticas que sigamos necesitando. Hasta que, si me pongo muy idealista hoy con la luna en Sagitario, no necesitáramos más de terapias, porque total, nuestro cuerpo ya estaría lo suficientemente dócil y calmo a aceptar y comprender que todo lo que va sucediendo responde a un orden de lo que soy. Un cuerpo lo suficientemente dócil y calmo para sanarse simplemente mientras aprende a vincularse. Porque entonces quienes aparecen en mi vida no son objetos que voy a tratar de controlar, de atraer, de rechazar. Son información. Los otros hacen a quien soy, son información de quién soy.
los vínculos me constituyen. Y entonces desde ahí puedo extraer la información que necesito para estar sano. Ya habría menor fragmentación, y si hay menos fragmentación, hay menos conflicto, y entonces hay más orden, y hay más salud. ¿Se ve? Les quiero... Ay, paren que me adelanté. Les quiero ir señalando entonces algunos puntos, principios sobre los cuales me parece que se tiene que ir basando estos nuevos paradigmas, que podamos conversar para ir haciendo entre todos un mayor espacio y más cuerpo a que la astrología la podamos sentir de esta manera. Y en principio, voy a cambiar el orden, me parece que el punto fundamental es que podamos empezar a comprender a la astrología como un lenguaje, ¿sí? Poder ir soltando esta tendencia a sentirla como una herramienta, como un objeto para nuestro uso, y realmente percibir que es un lenguaje, es un sistema de símbolos, y que todas las percepciones están estructuradas y organizadas a partir de lenguajes, a partir de sistemas de símbolos. Interpretamos la realidad a partir de símbolos, ¿verdad? Con lo cual, si interpretamos la realidad a partir del lenguaje astrológico, la vamos a interpretar de esta manera, y así la vamos a empezar a percibir de esta manera y en algún momento a sentir de esta manera unificada, vincular, no separativa, no fragmentaria. El segundo punto es poder comenzar a percibir que la realidad se despliega en múltiples planos, y que hay un plano que es el plano vibratorio, el plano energético, de este que les hablaba al principio. Es un plano musical, aprovechando la apertura que tuvimos. Hay un plano en el cual nosotros somos este cuerpo físico, pero hay en algún otro nivel o dimensión una verificación que nosotros podemos hacer a partir de la astrología de que existe un cuerpo vibratorio, un cuerpo musical, una melodía que somos, una melodía ordenada, rítmica, prolija. Y de esta manera la carta natal, fíjense, sería no un mapa para descubrir el tesoro de quién soy, porque hay una idea de que soy algo definido en particular, sino, y esta es una idea que es bastante común, ¿no? La carta natal como un mapa, y está muy bien. Yo les quiero proponer esta otra, la carta natal como un diapasón, como un sintonizador, como un afinador. Un diapasón y un afinador para afinarnos con la música que somos, que no la podemos escuchar, pero que la carta natal nos puede servir como una partitura para imaginarnos cómo son las notas, y entonces empezar a poder tocar esa canción, dejarnos ser instrumentos de una música que está sonando. Somos instrumentos bastante desafinados a veces, ¿no? Instrumentos un poco toscos por esto que desarrollé antes de la percepción, pero tal vez podemos empezar a entrenarnos juntos a hacer instrumentos cada vez más finos, a hacer instrumentos cada vez más afinados para que suene la música que somos. El tercer punto, que me parece muy importante, es que necesitamos instalar profundamente la idea o la percepción de que el sujeto es un emergente del código natal. Acá el que nos hace trampa de vuelta es el lenguaje. Nosotros decimos mi carta natal, tengo Saturno en 1. Y esto implica que inconscientemente el cerebro supone que hay un sujeto previo a la carta natal que entonces después tiene una carta natal. ¿Vieron? Sin embargo, la meditación que necesitamos hacer
es que el sujeto, la idea que tengo de quién soy, la identidad que construí, emerge de ese código. Es una estabilización de algunos niveles vibratorios de ese código. Entonces yo soy la carta natal, yo soy Saturno en 1, yo soy Sol en Virgo, yo soy un orden específico de un instante del sistema solar. Y eso está representado en un objeto de papel o una pantalla de la computadora, que es la carta natal. Pero ¿se puede sentir que somos cartas natales? ¿No? Que tenemos cartas natales, y hay que estar muy atentos porque se nos escapa la manera de decirlo, porque estamos acostumbrados a sentir que es algo externo a nosotros. Y entonces tengo que integrar mi carta natal, tengo que mejorar mi carta natal, como si fuera algo que no tiene que ver con nosotros y hay una tarea que hacer al respecto. Fíjense la diferencia de voy a ir entrenándome para hacer espacio a que la vibración que soy suene cada vez más afinada. ¿Se ve la diferencia? En este sentido, el siguiente punto se deriva un poco del anterior. Es la idea de psiquismo. Acá estamos en diálogo con la psicología. Como la psicología no plantea un mundo vibratorio, nosotros podemos hacer este aporte y este cambio e ir instalando esta cosmovisión general. Y es que el psiquismo humano es una fijación, una estabilización, mejor dicho, de los niveles vibratorios que soy, las cualidades vibratorias que soy. Y lo más importante es que este psiquismo que estoy planteando es un psiquismo abierto, es un psiquismo vincular. Si se fijan en el siguiente punto de este paradigma, es lo que llamamos la correspondencia adentro-afuera. Es lo que decíamos hace un rato. Aquello que me sucede, soy lo que me sucede. Nada de lo que me acontece en la vida está por fuera de lo que el código natal tiene diseñado. ¿Sí? Ese diseño se está expresando, se está desplegando. Y para desplegarse lo hace con otros diseños, como decíamos antes. Con lo cual, los vínculos son una fuera de un estado vibratorio del ser. ¿Vamos bien? Los seres que aparecen en mi vida, con los que me vinculo, no es que yo me vinculo con seres, sino que son vínculos ya implicados en el código que soy. Hay una matemática, que es lo que podemos luego ver en las sinastrías, por la cual nos encontramos con quienes nos encontramos. Nos parece que nos encontramos, pero hay algo que viene ordenado matemáticamente desde el momento en que nací para encontrarme con esos seres, que van a ser una manifestación externa de un nivel de lo que soy, así como nosotros somos manifestaciones externas de lo que son vibratoriamente los seres con los que compartimos la experiencia de la vida en este plano. Profundamente esto lo observamos en lo que pongo ahí como sincronicidad de estructurar psiquis-cosmos. Nuestro psiquismo, esta estabilización de lo vibratorio, es sincrónico al cosmos. La psiquis y el cielo se mueven sincrónicamente. La psiquis va transformándose, desplegándose, modificándose, abriéndose, floreciendo, de acuerdo a cómo también lo está haciendo el cosmos. No voy a desarrollar algunas cosas porque me entusiasmé cuando hice el PowerPoint, pero quiero ir a otro lado.
Y sí, el lado es este, es la idea, la concepción de ser humano y la concepción de universo que podemos empezar a, tal vez primero pensar, pero eventualmente a percibir y a sentir. Un ser humano que está desplegándose en sincronicidad con el cosmos, que es un código que va floreciendo y que simplemente es una forma de decir, tiene que aprender a sonar más afinadamente, sintonizarse con ese orden para estar más sano, para estar saludable. Yo creo que esto haría a la base de una psicología nueva para el futuro, como les decía, y daría la base para que la próxima ola de investigadores de astrología puedan complejizarla un poquito más. Yo no sé cuántas generaciones nos va a llevar sentir el misterio que la astrología nos devela. Tampoco sé si va a poder pasar, pero lo que yo siento es que nosotros, trabajando desde lo que llamamos astrología psicológica, pero entonces después tal vez dando este pasito a cuestionar el sujeto y cuestionar la mente tecnológica que se quiere modificar para ir a otro nivel del ser humano, que no es el sujeto, que es este ser humano como trama, ser humano como entramado vincular. Creo que está en nosotros ir plantando las semillas de esta percepción para hacer esta transición de la astrología psicológica a esta nueva modalidad que en Casa 11 venimos trabajando hace un tiempo y queríamos traerles hoy para compartir y que lo podamos dialogar. No sé qué hora es, si tenemos tiempo de hacer preguntas. ¿A qué hora termino? Tengo 10 minutos más. Entonces prefiero dejar acá y dejar 10 minutitos para conversar y no extenderme, que ya me cansé de escucharme. Hola, Rocío. ¿La escuchan? ¿La traduzco? Rocío, Sol en Tauro, Luna de Géminis, Ascendente Acuario. En realidad, mucho de lo que usted dice es muy bonito. Y de hecho, Dice que es muy bonito lo que digo, pero... Vamos. Exactamente para no tener traductor. No. Ahí te traen un micrófono. Es muy bonito lo que usted dice. De hecho, es como, yo diría que es, digamos, un futuro general de la astrología. Pero el tema que estamos tratando acá es sanación. Un poco ¿cómo se llama? La ruta, si se quiere, del tema de este congreso es a la sanación individual, la sanación general, mundial, el futuro de la astrología a la que usted se refiere. Sería posible cuando ya todos los seres humanos se hayan sanado. Ahora, el criterio que usted hable acerca de la sanación, el decir, por ejemplo, sintonizar es mantener la salud, es perfecto. Así es como debe ser. ¿Ya? Pero lo que pienso es que el enfoque que usted le da de una manera como particularizada al hecho de que usted es psicóloga. Okay. Aquí muchos de nosotros no hemos de ser psicólogos. De hecho, yo soy ingeniera civil. Habrán abogados, habrán de todo. Entonces nosotros no podríamos llegar a ese paso donde, o no podríamos, yo no podría no podría dar ese paso que usted da de la astrología a la psicología astrológica, y de ahí un nuevo paso que genera la Casa 11. Simplemente porque yo no soy psicóloga.
No, pero... Puede ser, claro, que esa es una técnica, digamos, de hecho es una técnica como son las otras técnicas que usted mismo mencionó. Sí. Ellos quizás podrían dar, pero no por eso significa que el resto de que no somos psicólogos no vamos a llegar a la cima, como será el resultado al que a usted se refiere. Ahora, yo pienso que existe un camino que llega, que sin ser psicólogo uno puede llegar a un mismo fin. Y es exactamente es exactamente la carta natal. Y es exactamente con sus mismas palabras que dijo acá y que le dije, sintonizar para estar sano. Para sintonizar, para estar sano, nosotros solamente, en mi opinión, y le pongo deberemos sintonizar únicamente con nuestra carta natal, no con los vínculos aún, sino solamente con los vínculos internos que nosotros tenemos. Yo con mi Saturno, con mi Plutón, con mi Marte, mi Luna y todos los míos, porque son los míos los que tengo que sanar, no puedo sanar el de otro. Cuando el otro tenga que sanar, se sane solo, y cuando todos estemos sanados habrá una sanación general. Sí. Pero en ese caso lo que uno tiene que iniciar generalmente es empezar a sintonizar con mi carta. Sí. Si tengo un Saturno que llegó en Leo, por ejemplo, que está hablando de identidad básicamente, sí, entonces digamos tengo que sanar mi identidad. Una vez que está sanada mi identidad, he tenido armonía y me da salud. Entonces yo digo, quitando la palabra psicológica, porque aquí no somos psicólogos, la sanación se daría con la identificación de cada uno con su carta, cada uno con su planeta. Ahora veamos qué ritmo tiene cada planeta, porque no todos los Saturnos son iguales, bueno, no todos los Plutones son iguales. Entonces, Dale. Bueno, voy a tomar lo que dijiste porque para así amplío algunas cosas que se ve que tal vez no se entendieron. En principio, de ninguna manera estoy diciendo que hay que ser psicólogo para que pase nada, sino que me estaba refiriendo a dos paradigmas que hoy en día en el universo astrológico están instalados o fases que ha tenido el desarrollo de la astrología. Entonces, uno es la astrología clásica, la astrología predictiva, y después quienes han leído a Liz Green, Stephen Arroyo, ¿sí? Todos los autores que van desarrollando lo que ellos mismos denominan astrología psicológica. Entonces, no estaba diciendo que había que ser psicólogo ni nada por el estilo, simplemente ir mostrando dos fases de la evolución de la astrología psicológica como una fase. Se llama psicológica porque es orientada a la persona y su psicología. No es que se llama psicológica porque solamente la ejercen psicólogos, la practican psicólogos, ¿sí? Esto, ¿no me lo entendés? No es un tema de ser o no ser psicólogo. Ahora, con todo lo otro que decís, me parece que, bueno, esos son los diálogos que necesitamos entablar, que necesitamos establecer. La manera que yo les estoy trayendo hoy para compartir es corrernos de la mirada que vos traes como mi carta, mis planetas. ¿Por qué? Porque mi percepción, en mi experiencia y en la investigación que hacemos en Casa 11, nos damos cuenta que una carta natal no es mía, en el sentido que siempre es un código abierto de encuentro, porque es un código donde podemos ir encontrando el despliegue de un destino, y el destino nunca es individual, el destino es codestino, el destino es vincular. Entonces, si el despliegue de mi carta, vamos a decirlo, si el despliegue del código vibratorio que soy es vincular, en lo que vos estás llamando mi carta natal, están implicados todos los vínculos que voy a tener. Entonces, me parece que está muy bien tener esta conversación, porque nosotros vamos a tender siempre a percibir
que tengo que integrar mi carta, ¿no? Y trabajar en mi carta. ¿Pero qué quiere decir trabajar en mi carta? Esto es algo abstracto. Concretamente, trabajar mi carta es comprender profundamente el sentido que tienen las experiencias que voy atravesando, el sentido que tienen los vínculos en los que estoy entramado, y entonces trabajar, como decís, mi carta para sintonizarme es dejarme informar por lo que va pasando en mi vida y lo que va pasando en la trama vincular. Con lo cual, yo reflexionaría esto de primero me tengo que sanar yo y después vemos. Porque no hay manera de que yo esté sano. Bueno, yo te cuento cómo lo percibo yo. Me parece que puedo decir, yo estoy sano, pero la verdad que mi marido, un desastre. Mi hijo, un desastre. Digo, ¿a qué me refiero? A que nosotros formamos partes de ecosistemas. Desde mi punto de vista, sanar es lograr alcanzar un orden amoroso de todo el ecosistema. Necesito que todo el ecosistema completamente. Entonces, me parece que lo que tenemos que empezar a reflexionar es en esta sanación interactiva vincular, ¿sí? Nos podemos sanar, ¿por qué? Porque vos decís, tengo que integrar mi Saturno. Bien, ¿cómo integro mi Saturno? Tengo que ver qué me pasa con mi papá. Tengo que ver qué me pasa con las autoridades con las que me voy cruzando en la vida. Ellos me van a traer la información acerca del estado de lo que yo llamo mi Saturno. El estado interno vibratorio del Saturno que me toca por código, el Saturno que soy por código, tiene una correspondencia, esto es lo que les decía con la correspondencia dentro-afuera, tiene una correspondencia con los significadores, las manifestaciones del Saturno afuera. Mi papá, mi abuelo, mi jefe, ¿se ve? Entonces, por eso estoy planteando esta idea de sujeto como entramado vincular, y esta idea de sanación del orden que soy vibratorio como una sanación de los vínculos, ¿sí? Si la vincularidad no está fluyendo amorosamente, hay internamente seguramente también fragmentación. Las fragmentaciones internas, las fragmentaciones psíquicas, la distancia entre mi Saturno y mi Urano, por ejemplo, interna, que hacen que mi Saturno sea un Saturno demasiado rígido y mi Urano sea un Urano demasiado desconectado. Esta tensión la puedo meditar, la puedo trabajar en terapia, pero profundamente va a terminar de acercarse esa distancia cuando en el vínculo concreto de mi creatividad y aquellos que me dan sostén, estructura, eventualmente límite, sea fluida. No sé si se entiende. Ok. Entonces, tal vez todo lo que traje de la sintonización suena algo más poético y abstracto. Entonces, bajándolo, lo poético y abstracto de sintonizar con la música que soy, podríamos traducirlo a aprender a tocar la música que soy con las otras, hacer un ensamble, ¿no? Aprender a tocar el instrumento que soy con los instrumentos con los cuales estoy destinado a hacer una orquesta. Y ahí suena armónico, exactamente. Vamos por ahí, como para charlarlo. ¿Alguna pregunta más? Allá tenemos. Hola, Martina. Hola. Muchas gracias por tu ponencia, muy poética. La metáfora con el no diapasón. te veo, levantás la mano.
Ahí, hola. Decía, la metáfora del diapasón me pareció muy figurativa, muy bonita, muchas gracias. Mi pregunta es en relación a esta... Tuve la sensación de que hacías como una polarización entre la mente tecnológica y la mente vincular. Y te quería preguntar si no consideras que habría que precisamente como incluir la mente vincular en la trascendencia, o sea, perdón, la mente tecnológica en la trascendencia hacia la mente vincular, como también como un mismo ejercicio astrológico en el sentido de integrar polaridades. Sí, mi intención no era que queden planteadas como polos, sino como dimensiones. La manera en la que lo estoy pensando existe una dimensión que es la mente tecnológica, y que esa mente tecnológica no tiene que desaparecer, porque para encontrar la cura del cáncer necesitamos que siga funcionando para un montón de actividades que son concretamente tecnológicas de modificar la realidad. Es necesaria. El punto al que me refería es que la mente tecnológica es necesaria en esa dimensión y en ese plano, pero que lamentablemente estamos condicionados a que nos tome esa mente tecnológica, a que nos vele y nos ciegue de otra posibilidad, que yo no la llamé así, pero vos la llamaste así, vamos a usarla así, mente vincular, que va a ir emergiendo como un despliegue natural de la evolución del cerebro, si se quiere, ¿no? La evolución del ser humano. Entonces, no lo plantearía como polos a integrar, sino que lo plantearía como diferentes planos, ¿sí? Donde uno tiene que existir, pero circunscripto a las funciones que le corresponden, y la inteligencia vincular o el modo perceptivo de que somos redes, o bueno, muchísimas cosas más que darían para 5 seminarios y no una ponencia, tiene la posibilidad de incluir todo lo demás, ¿sí? Entonces serían diferentes planos. ¿Quedó? ¿Qué más? ¿Qué tal? En primer lugar, muchas gracias, Martina, por el hecho de explicarnos esto. A ver, ¿quién? Aquí, estoy aquí. Hola. Ya, y no, solo como una especie de una acotación por el hecho de que, bueno, yo vengo estudiando astrología con solo 3 años y he aprendido desde ese punto y lo que futuro continúa, para mí es como que muy importante, bueno, no solo aprendí la astrología psicológica, sino de que desde que inicié mi con el estudio de la astrología me llegué a conocer bastante a mí mismo. Sí. Y entonces para mí es como que también lleva mucho la par el estudio de nosotros de sanarnos, ¿no? Porque sí, he cambiado muchos aspectos que podrían incluso considerarse no positivos o densos, de cómo una persona lo puede considerar o ver. Entonces para mí el hecho de cómo tú lo planteas me parece muy interesante, que es quizás no es necesario ser como dicen psicólogos, sino es como que también conocerte y también abrirte como que un poco a otras formas de ver, porque la astrología puede ser bien predictiva o bien, en este caso, psicológica, y al final para mí es muy útil, ¿no? Entonces yo, no como una pregunta, pero sí como una acotación que realmente me hace ver que, que la astrología siempre va a poder ayudarnos a todos en un punto, ¿no? Sí. Sí, yo no quisiera que les quede la sensación de que estoy en contra de los procesos de trabajo de eso, de los procesos terapéuticos, psicológicos de autoconocimiento y entonces astrológicos de autoconocimiento. Para nada, son fundamentales. Lo que les quería traer es un proceso de despliegue. Entonces son fundamentales hoy, son fundamentales como una fase, y mi fantasía, si se quiere, o tal vez es una intuición, no sé, no me animo a tanto, es a ir llegando a esto que les contaba, a una astrología que esté en la base del contexto general de cómo miramos
al psiquismo humano, que es un psiquismo humano tejido con el cosmos. Y esto me parece que en la práctica habitual muchas veces lo velamos. Esto queda la carta utilizada como un mapa para autoconocerse, que es muy valioso, pero nos quedamos ahí y encontramos un techo, y yo quisiera que podamos atravesar ese techo y empezar a sentir que eso que empezamos a conocer y autoconocernos y a sanar, lo que se está sanando no es una persona individual. En un plano sí, en otro plano el mismo código vibratorio se sana a sí mismo, se comprende a sí mismo, y entonces está cada vez desplegado de manera más saludable. El dibujito, lo que les quería mostrar era que arranqué con este dibujito, esta foto, que es muy linda, pero está la personita sola, mirando las estrellas como si fueran algo lejano, que no es tan así, como si fuera algo separado. Y quería terminar con esta otra imagen en la cual quiero transmitir esta sensación de que no somos solamente monitos mirando las estrellas, sino que tenemos la posibilidad de empezar a registrarnos como parte de un tejido entramado con las estrellas. Eso. ¿Me voy? ¿Tengo 5 minutos? Dicen que hay 5 minutos más, no sé. No sé qué quieren hacer. Dale. ¿Sigo? 5 minutos. Hola. Él quiere tener una pregunta. ¿Micrófono? Acá. Ah, y otro allá, te ganaron. Sí, te quería hacer una pregunta porque me gustó mucho. Primero agradecerte, la verdad, esta ponencia fue muy transformadora y muy reveladora, me tocó. Y desde esta percepción que tienen en Casa 11 o vos o de lo que estén transmitiendo, de que es algo vibracional, ¿no? Y entendiendo esto de que el sonido es algo que solamente aparece cuando toca o impacta en algo, que revela que eso está vibrando. Es un vínculo. Exacto. Entender esto, ¿no? Si no es necesario este pasaje evolutivo por esta mente tecnológica que nos permite tocar algo para poder transformarlo y sentir que en ese mismo acto nos estamos transformando a nosotros mismos en ese contacto, y de entender ese universo que somos a través de ese cambio que podemos generar en nosotros mismos, ¿no? Entendiendo esto de que somos parte de la trama y de que no somos un ser individual y desconectado de eso que estamos transformando, sino de sentir esa vibración que nos devuelve esa transformación, sí, y poder ponernos en consonancia de ese cambio, ¿no? Porque entendía esto de la astrología como, o la carta natal, como un diapasón donde vamos sintiendo nuestra armonía o reconociendo nuestra melodía, pero que siempre es necesario sentirla en esa conexión con un otro, o que haya algo ahí que me revela que estoy vibrando, y para poder entender mi vibración necesariamente necesito sonar o moverme, ¿no? Hacia ese lugar. Vincularme desde un lugar donde también puedo descentrarme, ¿no? Dejar de ser ese centro y entender que el centro está en el entre y no en cada uno. Exactamente, me parece que es, perdón, ahora seguimos, como eso que trajiste es muy importante, un descentramiento, ¿no? Un corrernos del centro. O sea, todo lo que traté de compartirles es cómo tendemos a centrarnos en nosotros mismos y a estar identificados con un centro, y eso me parece que no tiene solución en términos de salud. Ese centro, ese yo, ese ego no se termina de sanar. Hay que pegar un salto a sentir, como decís vos, el entre, y eventualmente descubrir que el sujeto es el vínculo. Gracias.